Les voy a compartir lo que se hizo en este proyecto, bueno, en representación del Magíster Naudi Almao y de nuestros estudiantes de apoyo que no pudieron asistir hoy, María Canepa y José Cedeño. Esta sería como una segunda parte de lo que ya se venía haciendo el año pasado sobre la experiencia de usuario y cómo afecta el diseño de interfaz en la experiencia de usuario de Modus. Específicamente hablamos de estudiantes como usuarios, lo enfocamos en estudiantes. Bueno, tenemos que hablar como antecedentes, por supuesto, de este proyecto anterior. En el proyecto anterior nos basamos más que todo en lo que era el diseño de interfaz y cómo esto tenía un efecto en las actividades que los estudiantes realizaban a diario. En ese entonces hicieron pruebas de usuarios con estudiantes, se escogieron estudiantes que recién entraban al instituto y también otros que tenían un poco más de tiempo acá. Se logró ver que los que tenían un poco más de tiempo acá claramente se defendían mejor, pero que los que estaban en primer semestre todavía había una curva pronunciada de aprendizaje. Esto se observó en el tiempo en que realizaban las tareas, en el tiempo en que encontraban ciertas secciones de Modus donde tenían que hacer ciertas actividades que hacen diariamente. Y también se logró ver en esa investigación cómo era el modelo mental de los estudiantes al momento de ubicarse en el menú, ¿verdad? Cómo entendían esas diferentes categorías y etiquetas. A partir de eso, todavía quedaba espacio para explorar esto desde un punto de vista no tanto con pruebas de usuarios, sino teórico, aplicando diferentes criterios o estándares que se usan mundialmente para este tipo de proyectos. Entonces, eso fue lo que se quiso hacer acá. Tenemos como otros antecedentes, por ejemplo, a nivel internacional, Mahomder 2025, una investigación que se basaba prácticamente en evidenciar que la retención y conversión de usuarios en aplicaciones móviles tenía mucho que ver con cómo estaba diseñada la interfaz y cómo estaba estructurada, lo cual aumenta la retención de estos usuarios, la satisfacción de ellos y también el flujo de estas actividades que tienen que hacer allí. También tenemos a Mendoza y Cárdenas en 2023, quienes también mencionan que eso es nacional, que muchos entornos educativos presentan a veces problemas de navegación, sobrecarga de información o escasa optimización móvil, ¿sí? Porque no todos los estudiantes acceden a sus plataformas desde la computadora, a veces también es el celular. Y más como es actualmente que cada día se usa más la tecnología móvil, el estudiante accede a la clase desde cualquier lugar, entonces es importante ese sentido también. Gracias. Listo. Como objetivo general tenemos estructurar una arquitectura de información para Modus que pueda mejorar la experiencia de uso de los estudiantes. Objetivos específicos, pues por supuesto revisar la literatura que tiene que ver con arquitectura de información y con experiencia de usuario, analizar los hallazgos obtenidos en la fase anterior para poder contrastarlos con lo que vamos a hacer ahora. Definir una estructura jerárquica de este menú, una reorganización, ¿verdad? Y ver estrategias para poder hacerlo mucho más fácil para los usuarios y diseñar este user flow, ¿verdad? Mapa de categorías y subcategorías para que se pueda implementar en la interfaz. Listo, entonces unas definiciones muy básicas, no nos vamos a detener tanto en lo que es marco teórico, pero bueno, experiencia de usuario, ¿verdad? Es la percepción, el sentimiento y la relación que tienen los usuarios con esa interfaz que usan, ¿verdad? Interfaz puede ser cualquier cosa, puede ser un celular, puede ser una plataforma educativa, puede ser un cajero automático. Interfaz entra dentro de todos esos ejemplos. En este caso estaríamos hablando de Modus, claro. Y arquitectura de información, ¿verdad? Es como el esqueleto estructural
que tiene un entorno digital, ¿verdad? Cómo se organiza, cómo se compone de diferentes etiquetas, nombres, jerarquías, por orden de importancia, claramente, y cómo esto ayuda a navegar y a moverse dentro de esa interfaz. Listo. Esta investigación, a diferencia de la anterior, es totalmente cualitativa, ¿verdad? No experimental y con una temporalidad transversal. La población son los usuarios activos de la plataforma Modus, como dije, específicamente los estudiantes, que es lo que se tomó en cuenta del proyecto anterior, pero en cuanto a la muestra, en este momento vamos a enfocarlo más a un análisis documental y observacional por medio de estándares, así que va a estar comprendido por 3 plataformas que son las que van a compararse más adelante con uno de los instrumentos, que sería Moodle, Google Classroom y por supuesto Modus. Por esa misma razón, los instrumentos son, son un benchmarking y un análisis heurístico. Ya vamos a hablar de lo que es el análisis heurístico. Es un análisis que se hace por medio de 10 heurísticas, las 10 heurísticas de Jakob Nielsen, que es un pionero en lo que se refiere a usabilidad en web. Jakob Nielsen propone 10 heurísticas o 10 estándares que deberían tener todos los sitios web o todos este tipo de plataformas para poder ser lo más accesibles y usables para los usuarios. El primero es la visibilidad del estado del sistema, que dice: la interfaz muestra claramente dónde se encuentra el usuario dentro de la plataforma y se indica en qué sección o en qué módulo está. Aparte de esto, hay retroalimentación visual inmediata tras una acción, ¿sí? En Modus podemos ver que en la mayoría de las secciones tenemos un indicativo de en dónde nos encontramos, ¿verdad? Muchas veces esto en diferentes sitios web se ve como las famosas migajas de pan. Las migajas de pan son este indicativo que indica los subniveles en donde estoy, ¿verdad? Tal vez perfil, foto de perfil, ¿verdad? Que nos aparece en una barra superior, generalmente al lado izquierdo. En Modus generalmente solo hay algunas secciones donde se podría reforzar esta información. También Modus cuenta con la parte de retroalimentación tras acciones. Por ejemplo, tenemos cuando se sube un archivo, tanto para docentes como para estudiantes, muestra un mensaje donde dice que se subió correctamente, que hubo algún problema. Entonces se cumple con esta parte. Siguiente. En la siguiente tenemos correspondencia entre el sistema y el mundo real, ¿verdad? Esto tiene que ver más con cómo se relaciona con lo que nosotros vivimos al día a día, con las palabras que conocemos, con los términos, con incluso no solo términos, sino a nivel visual. Por ejemplo, si estamos manejando un celular de Android, nosotros ya entendemos, ya universalmente se sabe que la flechita es para ir atrás, que el círculo del medio es para ir al inicio, ¿no? Ese tipo de estándares es a los que nos referimos cuando hablamos de correspondencia con el mundo real. Entonces dice, los nombres de las secciones son comprensibles y familiares para los estudiantes y los iconos representan de forma intuitiva su función, ¿verdad? Y bueno, hay un orden lógico. En este sentido, mayormente sí tenemos una correspondencia con el mundo real, aunque hay algunos términos que podrían tratar de modificarse para que se adapten mejor a lo que conoce el estudiante. Un ejemplo de esto podría ser contenidos 2016, ¿no? Que tal vez para el área administrativa, para los docentes, es muy común y entendemos perfectamente a qué se refieren algunos términos, pero tal vez para los estudiantes no lo es así, ¿sí? Otras cosas más, por ejemplo, en muchas interfaces tal vez también tenemos la costumbre de que podemos acceder a nuestro perfil si vamos al circulito donde está nuestra foto o nuestras iniciales, ¿no? Esto también sería algo que se podría implementar acá.
Tenemos 3, el control y la libertad de usuario, ¿verdad? Dice, existe una forma clara de volver a la página anterior o al inicio. Los usuarios pueden deshacer y corregir acciones sin complicaciones. Bueno, tenemos acá algunas secciones donde no observamos un botón para ir atrás específico, pero el modus sí cumple con poder deshacer o corregir acciones. Un ejemplo de esto es cuando un estudiante va a subir un archivo para enviarlo como deber, siempre tienen allí la posibilidad de eliminar, de cambiar lo que hicieron, ¿no? ¿Verdad? No hay como que esa restricción de que así se quedó y no hay cómo corregir. Adelante. Listo, consistencia y estándares. Los elementos de navegación mantienen el mismo formato en todas las secciones, el estilo visual, colores e iconografía son coherentes, los términos utilizados son uniformes. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco con la de correspondencia con el mundo real. Modus, a nivel general, mantiene sus colores, el estilo de iconos, los botones biselados, todo se mantiene alrededor de toda la interfaz. Pero vuelvo a hacer el comentario, hay algunas cosas que podríamos simplificar o adaptar a iconos que sean más familiares para los estudiantes. Esto ya fuera de la investigación, a veces los estudiantes que están recién llegados se confunden con el icono del ojito, por ejemplo, ¿no? Y piensan que es solo para ver, pero no para entregar. ¿Por qué? Porque no leen. Pasa, ¿verdad? A todos nos pasa, ¿verdad? No leemos, vamos rápido, si hay un tutorial al inicio, no, lo pasamos, no, yo sé, y ahí, como sea, encontramos la salida, pero bueno, por eso los iconos nos ayudan bastante. Podría ser algo considerable para ver si hay una mejor opción para el icono. Adelante. Prevención de errores. Que se refiere a que la misma interfaz nos da pistas o nos avisa cuando vamos a realizar una acción y probablemente no esté correcta. Ya esa imagen casi no se ve. Tenemos, por ejemplo, cuando se cambian los datos del perfil del estudiante, sería útil que, como hay en algunas interfaces, que por ejemplo cuando van a colocar el correo o algún dato, haya este texto que nos indica cómo debería verse, un texto de ejemplo, ¿sí? Porque no me marca si hay algún tipo de error en lo que estoy ingresando. Un punto positivo que tenemos en ese sentido es, por ejemplo, cuando vamos a subir un archivo. En esto los docentes seguramente entienden lo que estoy hablando. Cuando se trata de subir alguna asignación y hay un error con las horas, ¿verdad? Con las horas que hay que asignar, siempre nos muestra el mensaje de que hay ese error. Entonces, la plataforma nos está dando esa retroalimentación y nos ayuda a evitar cometer errores, nos ayuda a poder corregir. Adelante. Acá hice un recopilatorio del 6, 7 y 8, que se trata de reconocimiento antes que memorización. ¿Qué quiero decir con esto? Que los usuarios que vayan a ingresar, bueno, reconocimiento y también el de flexibilidad y eficiencia de uso. Que los usuarios que vayan a entrar no tengan que memorizar las rutas que deben seguir para llegar a una sección específica, sino que sea mucho más directo, intuitivo y que haya alguna especie de atajos a las actividades que se realizan más frecuentemente. Y bueno, la estética y diseño minimalista, por supuesto, que trata de hacer todo más corto. ¿Cómo se vería esto en una interfaz? Que pueda acceder a ciertas secciones con un mínimo número de clics, ¿sí? En este sentido, bueno, tenemos varias secciones en Modus. Esto tendría que ver más con agrupar en secciones y subsecciones, ¿sí? Por supuesto, no eliminar nada de lo que tenemos, sino agrupar, tal vez. Adelante. Y listo. Tenemos el 9, ayuda para
reconocer y corregir errores. Como había mencionado anteriormente, hay mensajes con los que la plataforma nos indica claramente cómo debemos resolver o corregir lo que tenemos que hacer. Hay otros que podrían ser mucho más específicos. Esto le pasa a todos los estudiantes y ustedes, pues tal vez siempre, sobre todo los estudiantes nuevos, tal vez no conocen a qué nos referimos con esto, pero cuando el estudiante no puede ingresar, ya sea por falta de pago, a una evaluación o a la interfaz como tal, dice: atención señor estudiante, acérquese a la administración, ¿verdad? Entonces, podríamos complementar esto con otra información más, tal vez mostrar de una vez las opciones de pago que tiene, ¿verdad? Para que sea mucho más fácil para los usuarios. Y por último tenemos el 10, ayuda para reconocer y corregir. Ay, perdón, hubo un error allí. Bueno, pero la 10 se trata de crear guías o ayudas para los usuarios. En este caso, esto se vería como una especie de tutorial, tal vez al entrar a la interfaz. Que como les digo, generalmente los usuarios no se detienen a ver estos tutoriales, ¿no? Lo pasan y ahí vemos qué pasa, ¿no? Pero no estaría de más tal vez incorporar algún tipo de guía allí dentro, interactiva, que me muestre dónde están las principales secciones y actividades que puedo hacer dentro de la plataforma, ¿sí? La otra parte de los resultados tiene que ver con un benchmarking. Y fue muy interesante ver esto porque se comparó con Moodle y con Classroom. Y más allá de ver cuál es mejor o cuál cumple o no con ciertos criterios, me di cuenta de que son muy diferentes, ¿sí? Modus no tiene tanta personalización como lo tiene tal vez Moodle, ¿verdad? En cuanto a poner el orden de las cosas, de cambiarle la portada, de muchas cosas, pero Classroom sí es mucho más restrictivo y eso no es malo. ¿Por qué? Me di cuenta de que Google Classroom tenía la mayor puntuación no por darle más libertad a quien gestiona los contenidos dentro de la plataforma, que en este caso sería el docente, ¿no? Que organiza la clase y la modifica para que el estudiante la vea, sino que está en los estándares que sigue Google, ¿sí? Que no importa cuántas herramientas tenga yo para personalizar un entorno, ¿verdad?, educativo, si no se tiene el conocimiento para hacerlo usable y accesible para los usuarios. Entonces adelante. Entonces esto me llevó a concluir que no se trata solo de la plataforma, sino también de quienes tienen parte del trabajo allí, en este caso los docentes, ¿no? La propuesta tiene que ver con una nueva arquitectura, por supuesto, del menú de Modus. Pongo esto acá, se ve un poco distorsionado, pero estos fueron los resultados del proyecto anterior. Estos son resultados de un dendrograma donde los estudiantes fueron agrupando las categorías y subcategorías de Modus según cómo ellos la entendían, ¿verdad? A partir de esto se simplificó se simplificó la cantidad de categorías que habían. Adelante. Y esto yo lo quise ajustar con respecto a los resultados que vimos en este momento. Se cambiaron los nombres de algunas de estas categorías y se agruparon por las azules, que son las principales que los estudiantes ofrecieron en los resultados anteriores, ¿sí? Esto nos daría como resultado un modelo mucho más corto, probablemente con
con una mejor usabilidad, con una mayor satisfacción de los usuarios. Por supuesto, tendría que someterse a nuevas pruebas y tal vez una curva de aprendizaje más baja para los usuarios nuevos. Adelante. Bueno, como conclusiones y recomendaciones, como conclusiones primero tenemos que la aplicación de estas heurísticas y benchmarking evidenció la necesidad de ver la posibilidad de simplificar tareas frecuentes, ¿verdad? De jerarquizar cuáles son las actividades más importantes para los usuarios y reorganizar en 8 categorías principales, como lo veíamos en la arquitectura que mostramos anteriormente. Como recomendaciones, tratar de hacer pruebas para implementar una arquitectura de información por fases que priorice las funciones más utilizadas, que se adopten nombres o etiquetas familiares y también aplicar los principios heurísticos que veníamos hablando, hacer actualizaciones constantemente. Tomo las palabras del proyecto anterior. Aunque algo no esté mal, no significa que no pueda ser mejorable. Y capacitar a los docentes en cuanto a comunicación visual y accesibilidad, ¿sí? Porque a veces ni siquiera se trata solo de la interfaz que vemos, sino de los materiales que hacemos. Sí es importante que los docentes se preocupen por mantener toda esta, aplicar estas oportunidades de mejora que tenemos a nivel visual para ayudar a que los estudiantes se sientan mucho más cómodos y satisfechos con su actividad dentro de Modus y dentro de las actividades que hacen en sus clases. Listo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Felicidades. Tecnológico Universitario Euroamericano.